y no tenemos un documento y nos cuesta mucho, por todos los cambios que ha sufrido, poder establecer algo muchísimo más certero. Ahora, lo que no podemos negar, y eso sí es muy importante, es que en el Calvario de la antigua Guatemala, por lo menos desde la mitad del siglo 1655-60, en tiempos que el hermano Pedro estuvo ahí, había un sepulcro. Había un sepulcro con una imagen del Señor sepultado. Es decir, la devoción a la muerte de Cristo en el Calvario es 3 veces secular. Dentro de lo que usted a nivel de historiador y con la profundidad de ir en esos anales hasta partiendo, pongamos, del 2025 hacia atrás, ¿a qué se debe? Porque es muy particular que, por ejemplo, el sepultado, que es impactante, que está el piso en Cobán, es mucho más añejo que muchos. Sí, totalmente, ¿verdad? Allí es cuando hablábamos al paso de Santa Catalina. Estas esculturas de Jesús muerto que forman parte de la necesidad que tiene la Iglesia de representar todo el ciclo de la pasión de Jesús. Entonces hace que aparezcan desde el siglo XVI algunas imágenes que puedan moverse, que puedan formar parte de esta enseñanza y que perduran hasta el día de hoy. Este es tuyo. Muy bien. Ahora, dentro de ese seguimiento, volviendo al tema del Calvario específicamente, ¿quiénes fueron los creadores de estos grupos de romanos, de nazarenos, de palestinos en el Calvario? Bueno, hay que señalar en primer lugar a don Marcelo Gaitán, sí, ¿verdad? Que es una de esas figuras icónicas del Calvario, y a don Guillermo Lira. Guillermo Lira. Que van siguiendo un poquito el modelo de Fray Miguel Ángel Murcia en la recolección y de Mario Ruata en San José. ¿Verdad? Que son los grandes orquestadores de esta, vamos a decirlo así, no modernización, actualización de la Semana Santa guatemalteca. Y ellos entonces llevan al Calvario todas estas ideas de los escuadrones, pero también, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, la importación de los pasos españoles que a la usanza de Santo Domingo van a conformar una nueva estructura de los pasos. Y vea, tan dinámico. Hoy quien encabeza este grupo escultórico es nada más y nada menos que la gran escultura de estofe de la Virgen de Dolores que presidía el Calvario de la antigua Guatemala, ¿verdad? Que hoy la vemos como un esfuerzo que el padre Francisco Pop, que es el nuevo párroco del Calvario, a quien saludamos y felicitamos también por todo este trabajo, ha estado desarrollando para revalorizar su patrimonio y también mostrárselo a los guatemaltecos. ¿Qué le puede hacer un boceto del nuevo conductor del Calvario, el padre Pop? Bueno, déjeme decirle que el padre Francisco Pop tiene dentro de su haber el haber formado, por ejemplo, parte del grupo de monaguillos de San José Obrero, allá en la zona 7 de la Nueva Guatemala de la Asunción. Él mismo el otro día estuvo platicando conmigo un momento y me decía, pues mi madre era cobanera, y entonces aprendimos desde pequeños a querer al Señor sepultado del Calvario, justamente como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El punto donde está el Señor sepultado del Calvario es un punto donde la población migrante del interior del país lo conoce fácilmente. Y entonces el padre Pop me contaba que para él representa una cuestión familiar muy fuerte el hecho de haber sido llamado por el señor arzobispo a dirigir el Calvario. Luego monaguillo y luego entonces pues ahora venía de la zona 12 para ser párroco del Calvario.
escuchábamos la fanfarria La Legión, que estaba interpretando algunas melodías romanas, y es importante mencionar que este grupo ha ganado los diferentes cortejos procesionales de la Cuaresma y de la Semana Santa. Ellos estuvieron este día en la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced desde la antigua Guatemala, es decir que desde las 2 de la mañana han entonado estas melodías, viajaron a la ciudad de Guatemala y ahora están en el cortejo procesional del Cristo Yacente del Calvario y han entonado en cada esquina estas fanfarrias. Y sumándose a la plática que se tenía previo a que llegue este cortejo procesional de Viernes Santo, escuchamos la fanfarria que se le denomina Ben-Hur, Victoria Parade, de el gran genio de la música, Miklos Rosa. Aquí hay que hacer mención, quizá sería importante hablar en la procesión de San José el próximo año, pero pues son estas fanfarrias que se comparten ahora varias procesiones que iniciaron en el Templo Josefino para la procesión del Domingo de Ramos. Ya mencionaban ustedes a don Guillermo Lira Molinedo, un visionario que tuvo a bien tomar lo mejor de cada uno de los entornos, pero por supuesto hay que hablar que el Santo Cristo Yacente del Calvario, una procesión que en la construcción del siglo XX fue sumando y sumando. Entre estos, no solo el tema de los pasos, la parafernalia, sino que fue marcando paso en la historia de la Semana Santa guatemalteca. Aquí se reúnen grandes visionarios, ¿verdad? Miguel Ángel Sosa Ponce, Mario Ruata Asturias, que fue el primero con Fray Miguel Ángel Murcia, y parte de esa devoción que cada iglesia tenía. Pero es importante mencionar que una de las situaciones que hay con el tema de la música es que esta fanfarria pues se interpreta en casi todos los cortejos donde va un escuadrón de romanos con fanfarrias. Podríamos decir que es Ben-Hur la fanfarria más conocida y más gustada por niños, jóvenes y abuelitas y abuelitos. Sobre este aspecto, Walter, pues mencionar también que las fanfarrias, uno de los grandes que estuvo detrás de ellas fue un gran compositor de la música sacra guatemalteca, don Víctor Manuel Lara Gaitán. Y es ahí donde don Víctor Manuel con Mario Ruata pues varias veces fueron a ver la película ahí de Ben-Hur, porque no estaban las partituras. ¿Qué quiere decir esto? No es como ahora, ¿verdad?, que tenemos acceso de manera más fácil a la música. Ni siquiera estaba el disco. ¿Esto qué quiere decir? Con el disco hubiese sido más fácil hacer la composición en un pentagrama y generar pues las partituras para poder hacer la composición. La anécdota que me contaba don Víctor Manuel Lara Gaitán, que en paz descanse, vecino de la zona 5, allá del barrio de Santa Ana, es que me decía que varias veces fue a ver la película y ahí en su cuaderno él apuntaba y escribía cuál era la tonada, decía él. Y así fue reproduciendo varias de las fanfarrias que estrenó ese año en el templo de San José. Y si me permites agregar, William, ese estudio que nuestro colega Fernando Urquizú, ¿verdad?, doctor en Historia del Arte, cuando presenta su tesis doctoral en México, la hace sobre la influencia del cine en la Semana Santa guatemalteca. Y una de esas influencias decisivas es justamente no solo la película de Ben-Hur de los años 50, sino la primera versión de Ben-Hur, las películas de los hermanos Paté-Ferré, que influyen directamente en la estética de la Semana Santa. Y eso nos hace pensar en cómo una actividad que nosotros consideramos tal vez a veces invariable, sí se ha modificado a través del tiempo. Pero ahora, ¿hasta dónde permitimos modificarla ahora cuando ya es patrimonio de la humanidad? Cuando se ha tenido que quedar congelada en el tiempo. Porque
La tradición no es ni más ni menos que un pedacito del pasado congelado en el presente. Y por eso es que todos esos cambios hoy forman parte de una unidad que estamos pues en gran medida tratando de mantenerla, así como nos la han heredado pues las últimas generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas, que en el caso del Calvario pues arranca con todo esto que estamos hablando, pero que se extiende al cortejo de la Reina de la Paz. Ese gran trabajo de Francisca de Nielsen haciendo que la Reina de la Paz, que en aquel entonces no se llamaba Reina de la Paz, sino que la Virgen de Dolores fuese actualizado y tuviese, por ejemplo, ese hermoso ajuar recamado en oro que se importó de Madrid, a imagen y semejanza de lo que Rosita González Pinto y Fray Miguel Ángel Murcia hicieron en la recolección, ¿verdad? Entonces se van manifestando todas estas expresiones de amor y devoción para incrementar el patrimonio que ahora es herencia y legado de los guatemaltecos. Y sobre este aspecto tenemos que mencionar que es así como cada procesión fue tomando su identidad. San José, los romanos. La recolección tenía a los cruzados del Santo Sepulcro, que a partir de 1956 ya portaron la capa de cruzados, como es a usanza de los cruzados que hay de las cofradías de España, que hay muchas. En Murcia pues localizamos una, están las de Valencia, en fin. Vamos a tomar en cuenta entonces que se incorporaron palestinos al Calvario, los mismos que vemos hoy, que van con la tarea de movilizar los pasos. Luego vemos en la Candelaria los palestinos. Y una de las últimas, llamémosle así, adiciones dentro de estos grupos que acompañan los cortejos procesionales, los caballeros de Santo Domingo, que este grupo de caballeros pues fue, si no estoy mal, en el año 1992 que se incorporan a la procesión. Cada uno va tomando su identidad dentro de los grupos. Aparte la parafernalia, ¿verdad? La parafernalia es otro tema muy importante porque cada quien la va construyendo. Quisiera mencionar, por ejemplo, algo que acabamos de vivir estos últimos 8 años de cómo la parroquia reconstruyó un nuevo discurso. Sobre ese nuevo discurso vemos imágenes que nos dan una narrativa que van desde el prendimiento hasta esta última imagen del año 2026, Jesús de las Tres Caídas. Pero tenemos que pensar, por ejemplo, acá que el Calvario es el cortejo procesional que no le falta ningún grupo, porque lleva palestinos, lleva nazarenos o penitentes y lleva romanos. Es único en su género, de tal forma que quien ve el cortejo procesional del Calvario, como decían las abuelitas, ese es el plato fuerte del día Viernes Santo. Y para cuando uno era niño, allí uno aprendía toda la didáctica de la pasión. Entonces las abuelitas tenían la paciencia de irle explicando a uno las estaciones del Vía Crucis, cómo se había desarrollado hasta ver al Señor sepultado en la cena de su entierro. Por eso es el Santo Entierro que se celebra acá en la Nueva Guatemala de la Asunción. Dentro de esto vemos el escuadrón de nazarenos del Templo del Calvario, y estos pues con el tiempo se han ido teniendo algunas modificaciones, sobre todo en el tema de las vestimentas. Quiero mencionar, por ejemplo, para el año de 1984 acá se suman más de 60 palestinos, pero no con el concepto que vemos ahora. 60 palestinos que su función era incensar las andas del Señor del Calvario. ¿Te recordarás, Walter? Sí, efectivamente. Esa era su asignación de trabajo, ¿verdad? Y entonces era impresionante verlos perfumando el ambiente, ¿verdad? Porque todos con los trajes muy coloridos iban adelante de las andas. Y ahorita que los tenemos en pantalla, William, recordar que el escuadrón de nazarenos del Calvario fue el que mantuvo un poquito más prolongado en la historia el uso del capuchón, porque prácticamente había desaparecido de todas partes. Hoy los vemos en la parroquia, los vemos en Santo Domingo, mañana los vamos a ver en la recolección. Inclusive hasta en la Candelaria, ¿verdad? Que sería la última incursión que hemos tenido, ¿verdad? Porque antes los incursionó la parroquia. Exactamente, pero es aquí en el Calvario donde se quedaron muchísimo tiempo.
de niño a uno le daba miedo, ¿verdad? Porque los veía con la cara tapada y eran los únicos. Pero hay que recordar que esa es la idea de la penitencia colonial, taparse el rostro para que no se identifique quién hace penitencia. Y cuando se pierde el uso del cono, que en Guatemala le decíamos cucurucho, el nombre le pasa al traje y le pasa al que lleva ese traje. Por eso es que y a veces entramos en conflicto por ahí con cuestiones de género, pero decimos, no hay cucuruchas, hay devotas cargadoras, porque las mujeres no usan traje cónico, ¿verdad? Con este. Y hay que aclarar, Walter, tampoco se utilizó anteriormente. Ese es otro tema importante. Pues no solo es en la actualidad, sino que en la historia que tenemos de siempre no se utilizó. Y sobre todo para estos actos penitenciales donde la importancia del anonimato era vital. Algo interrelacionado y totalmente del Calvario. ¿Podría contar, Walter, a qué altura de los tiempos no tan lejanos ya llegó el Calvario acá, a esta Plaza de la Constitución? Y mire, don Gustavo, que ahorita me obliga usted a recordar. Yo lo sé. Yo estuve también. Yo estuve también. En 1985. 85. El señor Respuesta sepultado correcta. llega por primera vez en toda su historia a esta Plaza Mayor y fue un acontecimiento único, ¿verdad? Verdadero acontecimiento, Walter. Hubo emoción porque fíjate que ahorita que decís, yo no sé cómo las abuelitas por las radios, me imagino que se fueron enterando por los programas que habían de. Ahí usted, Gustavo, también puede decirnos ahí, porque los programas que había no es como la cantidad de programas que habían hoy, ¿verdad? Eran 2, 3 programas que las abuelitas escuchaban toda la tarde. Pero sobre ese 85 había la emoción porque el punto más lejano era Sanidad Pública. Sanidad. Allá muy cerca, sí, muy cerca de Beatas de Belén. Ese era todo el recorrido más lejano. Yo no sé si se recuerdan, el programa del Calvario era Preludios de Pasión. Preludios de Pasión. Y era narrado magistralmente, y ahí se anunciaba, el señor sepultado llegará a la Plaza de Armas. Con Marcelo Gaitán. Por don Marcelo Gaitán, efectivamente. Sí. Y recuerdo yo que un poquito desubicada la gente, ¿verdad? Unos corríamos para la sexta, otros corríamos para la séptima, no sabíamos por dónde iba a pasar, pero la novedad era que con aquel adorno azul, ¿verdad? De unas gradas azules con quinqués y en urna, el Santo Cristo Yacente venía por primera vez a esta Plaza de Armas. ¿Creen ustedes que así como ya se quedó acá desde el 85, puede en algún momento, en mi padre chileno me dijo, mire, no tenés idea de lo que me amenazaron, de ir otra vez a zona 10 y zona 9? Es una cuestión muy importante. Yo recuerdo que me invitaron incluso a foros radiales totalmente ajenos a la Semana Santa, donde me cuestionaban, mire, ¿usted cómo ve esto? Yo les digo, miren, es el Calvario, la procesión como tal tiene un hábitat natural, que es el centro histórico. Desvincularlo del centro histórico resulta agresivo para la tradición, pero habría que reconocer una cosa: el centro histórico cada vez se queda más corto, la infraestructura es muy, diríamos, complicada, parqueos, servicios sanitarios, restaurantes, etcétera. Haberlo llevado a ese sector fue un éxito sin precedentes. Los marcos fotográficos, los videos, las transmisiones, y ver la felicidad de la gente en la Reforma y en la Séptima Avenida, yo creo que eso fue memorable. Yo no estoy diciendo que haya que hacerlo siempre, pero el Santo Cristo Yacente, el Calvario, por la cantidad de devotos, puede perfectamente ir a la Torre del Reformador y venir al centro histórico. Y venir hasta acá. Muy bien, ahora tendremos de mi tío abuelo Alberto Velázquez Collado, vamos a escuchar Cruz Pesada. Estamos en el retorno, ya con imágenes que identifican parte de esa parafernalia que es calvarista nata, indiscutiblemente. ¿Influyó en parte de esto Guillermo Lira? Sí. Y Guillermo Lira, él lo que hace es que va replicando las cosas buenas que encuentra. Entonces, los romanos de San José, y les da su particularidad. Pero fíjese que la vestimenta de los romanos no se la inventa, la toma de otra película, de Rey de Reyes. De Rey de Reyes. Le da la variante. Fíjese que ahorita veíamos, Gustavo, en nuestras cámaras, cuando sonaba Cruz Pesada, veíamos a los romanos que van iniciando la primer fila. Esa es una formación de tortuga.
porque el escuadrón romano como tal iba abriendo brecha. Pero fíjense que esa lanza no es cualquier formación ni cualquier lanza. Con esa estrategia, Julio César venció en la batalla que tuvo post-mar Mediterráneo a Pompeyo. Pompeyo venía con caballería y con lanza, y Julio César le sorprendió con escuadrón a pie, con lanza. La lanza no se usaba en batalla de cuerpo a cuerpo, solo las caballerías. A pesar de tener menos hombres, a pesar de estar en desventaja y a pesar de no tener varios días sin abastecimiento sus hombres, siendo más aguerridos los de Julio César contra un número mayor, en esa batalla decisiva venció a Pompeyo, y es donde sale huyendo a Egipto Pompeyo. Es precisamente esa formación con esa lanza larga que vemos, porque esa no se utilizaba. El armamento del ejército romano era su espada y escudo. Ese era lo que se utilizaba sobre todo en estas guerras que sabemos que fueron varias, sobre todo antes de la consolidación del Imperio Romano. Y esto se replica aquí muy fielmente. Esa es la particularidad del tipo de lanza, que es como una prolongación y terminar en lo que iba a incrustarse en el cuerpo de los adversarios. Y con eso desarmaron a la caballería de Pompeyo y lograron ganar esa batalla, y al final lograron ganar la guerra. Cabe mencionar que los romanos también tienen otra característica aquí particular. Forman una centuria, una verdadera centuria. Y eso lo tratan de hacer desde antes que las andas estuvieran así en brazos. Es dato interesante, no fue producto del crecimiento de las andas. Por eso, muy gallardamente ellos lucen su nombre, Centuria Romana. Centuria Romana. Muy bien atildado. Ahora, dentro de lo que llegó el nuevo párroco, le damos la bienvenida a Los Remedios al padre Francisco. Por favor, padre. Muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Al set de TV Azteca Guate. Buenas noches, por favor. ¿Cómo se ha venido sintiendo, padre, en su estreno, teniendo el mando, teniendo el control y la oportunidad brillante que le ha brindado de esa designación como párroco del Calvario? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Creo que es por un lado, pues una gran alegría el estar en una de las parroquias que en lo personal ha representado mucho. Es la parroquia donde fui bautizado, y desde antes de irme al seminario, pues durante varios años tuve la oportunidad de cargar al Cristo yacente de los pobres, y creo que esta designación como párroco ha sido más que un regalo, ¿verdad? Un regalo, y también al mismo tiempo, por supuesto, una gran responsabilidad. Estar en el templo de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, pues significa también el tener no solamente el cuidado de tantas almas y de tantas personas, tantos cristianos que buscan a Dios, sino también el tener el cuidado de tanto arte, de tanto patrimonio de nuestro país, ¿verdad? Entonces es también una gran responsabilidad. ¿Cómo le fue con las procesiones del Nazareno de la Justicia? Creo que ha sido una bonita experiencia, pues aprendiendo. No es lo mismo ver el paso del cortejo procesional o ser un devoto cargador a ser el encargado, ¿verdad? Y el presidente de la hermandad. Pero gracias a Dios han sido celebraciones y procesiones, en primer lugar, que han estado muy llenas, creo yo, de una espiritualidad cristiana, que creo que es lo que buscamos, el encuentro con Cristo. Por otro lado, se ha tratado siempre de pues tener en nuestras procesiones pues, un cierto orden, ¿verdad? A veces por las multitudes es bastante difícil, y también pues el tema de que la catequesis que se presenta en los diferentes adornos sea realmente un mensaje para el pueblo cristiano. ¿Cuál es lo que trae en esta oportunidad el sepultado de los pobres, esa catequesis, ese mensaje? Está basado en una cita de San Juan: no tengan miedo, no teman, yo he vencido al mundo.
es precisamente la victoria de Cristo sobre el poder del pecado, representado en los siete pecados capitales, ¿verdad? Los 7 pecados que son el origen de todos los demás pecados. Y bueno, pues Cristo es el vencedor, es el nuevo Adán, que en el árbol de la cruz vence el pecado y pues nos hace también a nosotros partícipes de su victoria por medio del bautismo, cuando nosotros con el buen ejercicio de nuestra libertad y voluntad pues vencemos también el poder del pecado. Padre, usted ha mencionado una cosa muy interesante y por la cercanía con el licenciado William Salazar ya nos hemos podido percatar de que usted tiene también un gusto muy especial por el cuidado del arte, por el cuidado del patrimonio, y nos hemos visto ya acá pasar a la Virgen de Dolores, ¿verdad? Que nunca la habíamos visto, recuerdo yo, en Viernes Santo, y que hoy usted pues la ha incluido dentro de este cortejo, haciendo más grande la parafernalia del Calvario. Ha sido una petición que me hicieron algunos integrantes del Escuadrón de Pasos, viendo algunos documentos históricos. Se cree que esta imagen pues acompañaba al Cristo yacente en uno de los pasos en la antigua Guatemala. Y bueno, pues luego acá en la nueva Guatemala de la Asunción también, y bueno, creí conveniente que una imagen de un valor artístico tan grande saliera también en procesión. Un poquito pues con la duda, ¿verdad? Pues entre los pasos, ¿verdad? Porque son 2 épocas, 2 estilos totalmente distintos, pero creo que a simple vista podemos detectar que es eso, ¿verdad? Entonces estaba con el temor, ¿verdad? ¿Cuál será la posición más adecuada? Sin embargo, pues va encabezando, ¿verdad? Toda después de la cruz, ¿verdad? Procesional guía, pues va esta imagen tan hermosa, tan antigua, y bueno, que es parte del tesoro del Calvario. Padre Francisco, estuvimos el día de su bienvenida en el templo del Calvario, un reto complejo que asumió con mucha espiritualidad porque estaba a un mes de la Cuaresma, y el templo del Calvario, la Semana Santa se vive de una manera muy especial, y se dice: la Cuaresma inicia en el Calvario y la Semana Santa termina en el Calvario. ¿Por qué? Por la procesión de Jesús Nazareno de la Justicia, que sale el día miércoles de ceniza, pero terminamos con la resurrección. ¿Cuáles han sido esos retos, Padre Francisco, sobre todo de una feligresía que tiene un sector de mucha visita, de mucha devoción? Y la siguiente, pues una hermandad de mucha tradición, una hermandad de muchos elementos, de muchos miembros que veneran a estas ya tan tradicionales imágenes, y sobre todo dentro de la tradición sabemos que hay un amor muy particular por Jesús Nazareno, uno de los más visitados. No sé si ya se dio cuenta que del centro histórico es uno de los nazarenos. Yo me atrevería a decir, quizá el de los más visitados en la actualidad. No digamos también la visita al Señor sepultado y a la Reina de la Paz. Sí, creo que, bueno, como usted lo dice, eran vísperas ya del inicio de la Cuaresma. Cuando tomé posesión fue precisamente el día del Señor de Esquipulas, el 15 de enero. Cuando el señor arzobispo me informaba de mi cambio, pues no me había dicho a dónde iba, me dice: vas, te voy a cambiar. Bueno, está bien, monseñor, estamos pues a la disposición de lo que usted diga. Y cuando me dice: vas al Calvario, fue pues realmente una impresión muy grande, pensando precisamente... ¿Se lo imaginaba alguna vez, padre? No. ¿Usted soñó en algún momento con pertenecer? Sobre todo porque usted tiene un alma devota y ha sido cucurucho. Sí, pero no. Yo creo que en ese sentido le he pedido siempre a Dios ir a donde Él me pide. Y como dice San Francisco de Sales, nada pedir y nada rechazar. Todo lo que viene de Dios, y hay que pues recibirlo y aceptarlo con buen gusto. Y bueno, pues sí, eran grandes retos, gracias a Dios. Hemos pues ahí empezado el trabajo. No me es desconocido, ¿verdad?, el mundo de los cucuruchos, el mundo de las hermandades, y creo que eso es un punto a mi favor, porque pues logré ahí acoplarme, ¿verdad?, todo lo que venía, gracias a Dios. Y yo me atrevería, acaba de decir algo, empieza ahí la Cuaresma y termina la Semana Santa, pero yo me atrevería a decir que ahí empieza
el año litúrgico, ¿verdad? Hay un documento que hace unos años sacó el padre Manuel Chilín, que decía del Belén al Calvario. Y precisamente hablaba de eso, ¿verdad? Cómo el Calvario o la parroquia Nuestra Señora de los Remedios reúne esto, ¿verdad? Navidad, Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua. Es decir, alguien me decía, Juan Carlos Pérez Granados me decía, padre, su segunda fiesta patronal es la Pasión de Cristo, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Es el Calvario, es el lugar donde se conmemoran los grandes acontecimientos de la salvación, que precisamente se dan en Jerusalén y que tienen su punto culminante en el Calvario, y que cerca del Monte Calvario está precisamente la tumba de Cristo, de donde ha resucitado. A quienes han tenido la oportunidad de visitar la Basílica del Santo Sepulcro sabrán esto, ¿verdad? Ahí mismo, en esa misma basílica, está el Calvario y está también el lugar de la resurrección. Pues bueno, creo que el Calvario condensa todo esto. Padre Francisco, esta es quizás la primera vez que nos toca a todos los guatemaltecos conocerlo al frente de una de las entidades históricas de nuestra Semana Santa guatemalteca. Hace un ratito me atreví yo a comentar aquella plática que tuvimos donde usted me contaba sobre la devoción de su señora madre también para el Calvario, pero ¿cuál ha sido el recorrido del Padre Francisco Pop en estos años pues que ha tardado en llegar al Calvario? Bueno, sí, precisamente en el paso del puente de la 19 calle tuve muchos sentimientos encontrados, un poco de nostalgia, me recordé de hace 26, 27 años, Francisco pues estaba viendo precisamente el paso de la procesión de mano de mi mamá, de mano también de mi hermana, y era un paso que siempre, ¿verdad? Por muchos años lo vimos ahí, ¿verdad? Y algo impresionante para uno de niño ver estas andas enormes, monumentales, y ver todo eso que acompaña, ¿verdad? Todo ese cortejo, todo ese espacio sagrado, móvil, y que pues creo que es impactante. Y bueno, después en el año 2003, ¿verdad? Fue el último año que cargué 8 años acá en el Calvario, ¿verdad? El Cristo Yacente. Y luego pues me fui al seminario, en el 2013 fui ordenado, llevo ya 13 años de sacerdocio, y después de 13 años de sacerdocio pues el Señor me ha encomendado esta responsabilidad, ¿verdad? He tenido la oportunidad de hacer unos estudios fuera del país, y bueno pues también he estado ya como párroco. Esta es mi tercera parroquia. La primera parroquia fue San Juan Bautista en Alotenango, Zacatepeques. La segunda parroquia, Beata Madre Encarnación Rosal, en San Miguel Petapa, zona 7. Y también ahora pues en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Ni más ni menos. Tiene algo, ya lo que le mencionaba William, de que arranca miércoles de ceniza con el Nazareno de la Justicia y termina domingo de resurrección con esa procesión muy emblemática del Calvario. ¿Tiene algo especial para este 5 de abril? Sí, creo que hemos tratado de empeñarnos un poquito más para que el cierre de la Semana Santa no sea solamente como ya los últimos esfuerzos, ¿verdad? Que a veces podría parecer eso, sino que sea realmente una fiesta en todos los sentidos, en un adorno digno, en una presentación digna de nuestra procesión de resurrección. Pues es la procesión, por decirlo así, de imágenes de las más importantes, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y todo lo que celebramos pues a lo largo del Triduo Pascual tiene su culmen precisamente en la resurrección del Señor. Primero Dios, el próximo domingo estaremos viendo pues un adorno que pues se ha sido muy dedicado, pienso yo, muy trabajado, sencillo, pero con todo el corazón y el cariño que se merece la resurrección de Cristo. Y siempre el encuentro con la Virgen acá. Siempre el encuentro que desde hace varios años se realiza acá frente a Catedral. Al mediodía tendremos la celebración de la Eucaristía de Pascua, presidida por nuestro arzobispo, y luego pues salimos en procesión regresando al templo parroquial nuevamente. En otros años se ha quedado la imagen, ha visitado algún templo del centro histórico, pero este año regresamos a la originalidad del cortejo, regresamos al Calvario, ¿verdad? Padre, pero antes de llegar a la fiesta de la resurrección, tenemos una novedad muy interesante. Venir mañana con la Reina de la Paz
a la Plaza Mayor. Lo hicimos en el 2007 y 2008, pero es verdaderamente una sorpresa que en su primer año de trabajo usted se anime a traer a la Virgen a este sector en una ocasión especial, entendemos, de la procesión de Pésame. Bueno, no me voy a, como decimos en buen chapín, ¿verdad? No me voy a adornar con flores ajenas. Esto era ya una decisión que habían tomado el padre Manuel Chilín junto con la directiva, ¿verdad? El anterior párroco junto con la directiva. Y bueno, pues creo que vale la pena porque llegamos al centenario de este cortejo de Pésame del Sábado Santo, ¿verdad? Tan importante también, y que también en algún momento de la historia ha tenido sus altibajos, pero bueno, creo que este próximo Sábado Santo, es decir, ya a pocas horas, tendremos este cortejo maravilloso, pues recordando esa soledad de la Virgen María, acompañándola a ella, estando junto al sepulcro, pero no en una tónica solamente de tristeza, sino también de esperanza, porque esperar junto al sepulcro es esperar la resurrección, es esperar que Cristo cumpla su palabra. Me entregarán en la mano de los hombres, perderé la vida, pero al tercer día resucitaré. Y creo que esa promesa de Jesús es la que esperamos el Sábado Santo después del enterramiento del Señor. Pero hay dos actividades importantes. Sí. Mañana, la procesión infantil, los futuros devotos. Los futuros devotos, sí, ¿verdad? También. Junto con la Reina de la Paz, la Virgen de Soledad, irá también la procesión infantil, que pues hará el mismo recorrido, ¿verdad? Va en la parte de adelante, adelante de la Santísima Virgen de Soledad, va pues la procesión infantil, ¿verdad? El Señor sepultado de niños, la Virgen de Soledad de las niñas, y luego pues la Reina de la Paz, ¿verdad? Y la segunda, la madre de todas las vigilias. San Agustín lo decía así precisamente. Al ingresar este cortejo piadoso del Pésame de la Virgen María, pues tendremos el inicio a las 7 de la noche de la gran vigilia pascual, que pues con la cual iniciamos ya el tiempo de la resurrección, el tiempo de la fiesta, el tiempo de la Pascua del Señor. Viene un reto, Padre Francisco. Acá hoy se conmemora la muerte, parte de esa pasión que hemos vivido toda la Cuaresma, que nos lleva a la gloriosa resurrección. ¿Qué se le dice al cucurucho y a la devota para este domingo de resurrección y el resto del año? ¿Cuál es ese mensaje, Padre, fuera de participar, de cargar, de acudir a estas manifestaciones externas de fe? Yo les diría, no dejen de caminar en pos de Cristo. Si lo han hecho a lo largo de la Cuaresma y Semana Santa, síganlo haciendo a lo largo de todo el año, y no solo en un cortejo procesional, en los sacramentos, en la vida de la iglesia, en los grupos, en las comunidades, en las hermandades, en todas las realidades eclesiales. Hoy más que nunca los cristianos católicos debemos de formarnos, debemos de ser conscientes de nuestra fe, debemos de dar razones de nuestra fe. A mí me ha dado mucha tristeza ver en estos últimos días en los cortejos procesionales hermanos que no son católicos, pues criticándonos, haciendo pues un poquito de, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Hay un espectáculo en medio del cortejo procesional, pero considerando un poquito, yo pienso muchos de estos fueron católicos, pero católicos mal formados, católicos poco conscientes de su iglesia, y por eso al final dejaron aquello que pues un día fueron, ¿verdad?, cristianos católicos. Y bueno, creo que esto es consecuencia de un cristianismo poco comprometido y poco formado. Cristo hoy lo llevamos a la tumba, pero el domingo resucitará glorioso, y todos a seguir caminando con Cristo vivo en la Eucaristía. Ya es ayer, porque son las 12:06, ya estamos en Sábado Santo. Estamos en Sábado. Ya no estamos en Sábado Santo, los primeros minutos ya de sábado. Muy bien. Que es esa parte que ya incluye a lo que usted mencionaba de la soledad de la Virgen. Es
Ustedes, el estimado de regreso a Nuestra Señora del Remedio está para las 3 de la mañana o después o antes. Espero en Dios que así sea. Tuvimos un leve atraso, creo que las procesiones anteriores se atrasaron, creo que por el tema de la lluvia, alguna cosita por ahí, ¿verdad? Paciencia. El ingreso estaba previsto a las 2:30. Tenemos aproximadamente 45 minutos de atraso. Pienso que entre 3 y 3:30 estaremos ingresando al templo de Nuestra Señora de los Remedios. ¿Qué impacto le dio, Padre Pop, el estar en el ingreso a ese cementerio de 1881, que ahí está el nombre de la primera persona que fue enterrada ahí, que es uno de los puntos culminantes del trayecto del sepultado de los pobres? Sí, creo que nos hace reflexionar sobre que la vida es efímera y que cada día tenemos que vivir cada día entregados a Cristo, porque la vida se nos va. Y así como esta cuaresma acaba de empezar y se está terminando la Semana Santa, creo que así es también la vida toda. Y creo que tenemos que aprovechar cada momento de nuestra vida, amando, estando cerca de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo. Creo que ver ahí a los que un día fueron los que llevaron adelante estas tradiciones nos recuerda esta finitud de la vida humana. Pero al mismo tiempo nos recuerda que creemos en Cristo, que nos ha dado la promesa de la resurrección futura. Y por eso hemos rezado ahí en la entrada del cementerio, en el ingreso, hemos pedido por los fieles difuntos, por su eterno descanso. Brevemente, ¿nos podría indicar, Padre Pop, el mensaje que trae la Reina de la Paz? La Reina de la Paz, danos la paz. Es una petición que hacemos en el Agnus Dei de la misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y es lo que le pedimos hoy más que nunca al Señor, y eso hablábamos con los miembros de la directiva y con el encargado del adorno, que es Juan Carlos Pérez Granados. Es un adorno, creo, muy actual. Estamos en medio de un mundo con tantos conflictos y tantas guerras, y creo que la súplica más que nunca es esta, debe de ser esta: Señor, danos la paz. Pero una paz que no va a surgir de un documento, que no va a surgir solamente de algunos acuerdos. La paz que debe de surgir también de nuestras convicciones cristianas, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y le pedimos a ella, que es la Reina de la Paz, danos la paz. Y creo que el adorno lo pone gráficamente muy bien, ¿verdad? Aquellos cañones que son para hacer guerra, para lanzar balas y destruir al enemigo, son cañones que lanzan palomas, y estas palomas que son signos de la paz. Hay que cambiar las armas, las espadas y las lanzas por arados, dice el profeta. Pues creo que es tiempo que los cristianos tomemos conciencia de esto y que le pidamos al Señor, danos la paz. Particularmente, Padre Francisco, pues hay todo un calendario litúrgico. ¿Cómo seguir el cucurucho y la devota con ese apego a la Eucaristía? Creo que si comprendemos que la muerte y la resurrección de Cristo las actualizamos sacramentalmente en la Eucaristía, no dejaríamos de participar en ella. Este es el sacramento de nuestra fe, decimos los sacerdotes. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Creo que es lo que todo cristiano, todo cucurucho debería de tener bien claro, que esto que vemos en las andas se actualiza de una manera sacramental en cada Eucaristía que celebramos. Vamos con las notas de Él ha muerto.
Nos acompaña el encargado de la Hermandad Cruzados de Cristo, el buen amigo Juan Carlos Alquijay. Bienvenido a TV Azteca. Hoy nos han regalado un mensaje basado en que Jesús resucita también. Así que, ¿qué nos puedes mencionar precisamente todos estos preparativos que le han regalado al pueblo católico esta noche de Viernes Santo? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que todo agradeciendo las coberturas que han tenido desde miércoles de ceniza hasta hoy día grande Viernes Santo. Hemos tenido meses de preparación. Muchos piensan que es un mes, 2 meses y relativamente pues ya llevamos casi más de medio año tratando de hacer estos preparativos para llegar a este día. Juan Carlos, particularmente, ¿cuál es el mensaje como encargado de la hermandad a los devotos y devotas del Santo Cristo Yacente del Calvario y la Reina de la Paz? Pues agradecidos como hermandad, ¿verdad? En nombre de la Hermandad Cruzados de Cristo agradecemos a todos los devotos que nos han acompañado a pesar de esta hora, ¿verdad? Y las inclemencias del tiempo, que en la hora de la salida pues nos llovió, pero los devotos siguieron ahí presentes con nosotros, y agradecerles ese gesto que tuvieron, ¿verdad? Acompañar a Jesús, siéndole ya casi más de medianoche también por el pequeño retraso que tuvimos, y seguimos, ¿verdad? Con los fieles devotos de Cristo Yacente. Muy importante, Juan Carlos, es que usted, estando dentro de las entrañas de Cruzados de Cristo, le cuente a grandes rasgos a toda la teleaudiencia de Azteca cómo ha sido el cambio Chilín Pop. Pues relativamente yo creo que todo cambio pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Gracias a Dios ahorita pues estamos siguiendo el mismo camino, la misma línea de tener un párroco y de seguir sus órdenes, por supuesto, ¿verdad? Recordemos que los párrocos son los presidentes de la hermandad, entonces nosotros seguimos las instrucciones de él y pues todo sigue normal. Dentro de eso, pero analizando 11 años del padre Chilín ahí, exigencia máxima. No, relativamente yo no lo miro como una exigencia, sino como una formación, ¿verdad? Entonces realmente pues como hermandad nos tenemos que formar, y esa formación ahora la traemos en las andas del Santo Cristo Yacente. Nos decía precisamente el padre Francisco, ¿verdad?, que mañana la Reina de la Paz también viene aquí a la Plaza de la Constitución en un aniversario muy particular. ¿Qué nos puedes contar de eso, Juan Carlos? Sí, mañana, primero Dios, es el centenario, que por primera vez salió en una procesión de pésame de la Reina de la Paz. Por eso se decidió cambiar el recorrido y ya llegar nuevamente después de 14 años más o menos que no venía a Catedral, y nuevamente mañana pues visitamos este sector. ¿Cuáles son los horarios, Juan Carlos? Mañana la procesión de pésame está destinada a salir a las 2 de la tarde para las 6, y hacer su ingreso a las 6. Bueno, estamos con el mañana, ya estamos hoy. Por supuesto, ya estamos hoy, ya es sábado. El día a día. Los horarios también de la resurrección, Juan Carlos, esa procesión tan importante a la cual debemos de asistir todos los que somos devotos, sobre todo ese mensaje para los cucuruchos y las devotas que participaron en las procesiones desde esta cuaresma: no dejar a Jesús muerto, no dejar a Jesús en el sepulcro. Sí, así es, los invitamos para el día domingo a la Sagrada Eucaristía a las 8:30 de la mañana. Al finalizar, iniciamos con la procesión de resurrección. Estaremos arribando aquí nuevamente a Catedral a las 11:30 de la mañana, donde será el encuentro, y posterior ingresan las andas a Catedral y la Santa Eucaristía Mayor presidida por el Monseñor Gonzalo de Villa. Y nos decía el padre Pop que después la Virgen y también el resucitado regresan a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Sí, este año no visitaremos ninguna parroquia, relativamente regresamos a nuestro templo. Y algo muy importante también es, a mí me llama mucho la atención, ¿cuántas personas intervinieron en la elaboración y puesta ya en circulación de ese adorno con tanto detalle, tanta particularidad? Pues agradecidos con el equipo del maestro Juan Carlos Pérez y el equipo de Colectarte, ¿verdad? Ellos relativamente son unas 12 personas más o menos. El día miércoles santo se hizo el traslado de las andas a la parroquia y participó toda la hermandad, y pues salimos el día jueves santo a las 5 de la mañana, que fue que nos retiramos de la parroquia. Ya con todo listo, qué bien. Ya con todo listo. Ayer antier jueves santo, pues Jesús ya a las 2 de la tarde ya estaba en las andas. Bueno, pues felicitar a toda la Asociación Cruzados de Cristo, a la sección de damas, Juan Carlos, y sobre todo a seguir perseverando en la fe. Y tu persona como encargado general, pues la felicitación de todo este pueblo católico de Guatemala, que 12:30 nos marca el reloj de Santa Iglesia Catedral Metropolitana y no se ha movido.
esperando ver el paso solemne del Santo Cristo Yacente. Así es, los invitamos que nos sigan acompañando. Relativamente llevamos 1 hora de atraso, pero estaremos ingresando a las 3:30 de la mañana a nuestro templo y para que nos acompañen a la entrada. Y eso que mencionó usted, ¿de qué momento estaba ya en sus andas? Ese saqueo de seguir las indicaciones, sugerencias y demás del restaurador Luis Manuel Muñoz, de la preservación, que ya no crucifixión, ya no descendimiento, sino lo estrictamente procesional. Sí, así es. Después de la restauración en el 2014, pues nosotros como hermandad y yo como encargado general, pues tenemos ese cuidado de la imagen, ¿verdad? Por eso tratamos la manera de hacerlo con tiempo y de que Jesús relativamente vaya bien seguro. ¿Cuánto tiempo ya con el mando? Llevo 3 años, yo creo que esta es mi última Semana Santa como encargado general, pero ya Dios dirá de aquí en adelante. ¿El reglamento interno da margen a un segundo periodo? Da margen a un segundo periodo de reelección, pero siempre con la autorización de nuestro presidente. Él es el que da el visto bueno, digamos. Así es, él da el visto bueno. ¿Y usted está con todo el ánimo para hacer ese segundo periodo? Pues yo sigo hasta donde él me indica, hasta donde Jesús me llame, yo ahí voy a estar. ¿Cuánto tiempo llevar en hombros al sepultado de los pobres? Hoy fueron mis bodas de plata, de hecho tuve un turno especial ahí en la avenida Elena y satisfecho, ¿verdad? Yo 25 años de acompañar al Señor cargándole mis hombros y 22 años en la hermandad. ¿Y la familia? Mi familia ya, sí, mi familia 100%, mi esposa, mi hijo, mis papás que vienen a ver a Jesús, que desde pequeño me enseñaron el paso procesional ahí por la Municipalidad de Guatemala. Ese es el paso de mi familia, ahí me fueron a ver y ahorita pues creo que ya están descansando, mi hijo y mi esposa también, pero apoyo total de ellos. Sí, y ese es el, creo, aparte de lo que viene de arriba, que esa es una fuerza que nace muy del interior, el de la familia es algo de verdad especial y reconfortante. Así es, yo si no tuviera el apoyo de mi familia creo que estaríamos solos, ¿verdad? Y gracias a Dios ellos me motivan a seguir adelante a pesar del cansancio, como les repito, no es un mes de trabajo, ya varios meses de desvelos, esta Semana Santa que fue más de desvelos, pero ahí estamos al servicio de Jesús. ¿Qué edad tiene su retoño? Tiene 7 años. Ah, sí pues. Sí, de hecho él me acompaña ya en el recorrido, ¿verdad? Ahí anda conmigo para arriba y para abajo, pero feliz. Y eso de ver esos no centenares, porque usan ese, para mí mal el término, son miles y miles de personas a lo largo de un recorrido. Yo le preguntaba a Walter Gutiérrez, y a ver si coincide con usted, que acá la Plaza de la Constitución, la municipalidad y el cementerio es donde más gente se agolpa para observar el cortejo. No, también tenemos la salida, yo creo que la 18 calle no cabe. Ah, esa es la 18, sí. Un alma. La 18 calle se abarrota totalmente. Desde la salida hasta la Muni. Y a la entrada igual, ¿verdad? La entrada, pues quisiéramos dejar entrar muchas personas al templo, pero por el tema de las andas, los devotos cargadores, creo que nuestro templo se reduce mucho y también tenemos que tener el cuidado sobre las personas y sobre los accesos por cualquier eventualidad. Y eso, hablando de los pasos, ¿cómo operan? Porque el domingo, y antes de que termine el cortejo, los adelantan y los llegan a Odea. ¿Ustedes sí los ingresan al templo? Sí, de hecho, ahorita por el Concordia ya damos las instrucciones que ellos se vayan, porque se tardan 1 hora y fracción más o menos para entrarlos. Para entrarlos. Es todo un operativo. ¿Siempre se sacan 2 días antes, un día antes? No, de hecho, no. El Viernes Santo a las 9 de la mañana, pues empezaron a salir los pasos para enfilarlos sobre la 18 calle buscando la 7ª avenida. Sí, es un operativo gigantesco con muchos ángulos de enfoque, ¿no? Así es, trabajan, creo que llevamos 58 personas en la comisión de pasos que son parte de los devotos que se llegan a inscribir, tienen su turno asignado también como comisión y ellos se encargan del eje y maneje de las imágenes. ¿Terminaron ya la restauración de los pasos? No, estamos en proceso, gracias. En proceso. Tenemos integrantes de la hermandad que son maestros en restauración y ellos pues se les da el trabajo para que puedan apoyar. ¿Y cuántos llevan ya, digamos, concluidos en esa restauración? Yo creo que una imagen, si mucho se tardará, un mes cada imagen. Un mes cada imagen. Y el famoso, porque yo lo vi cuando lo trajeron acá a Guatemala, ya se quedó allá en el Calvario, el tremendo centurión y el caballo gigante. De hecho está en proceso de restauración, obviamente porque tiene su complejidad poderlo restaurar, pues está en ese proceso, pero esperamos que la siguiente Semana Santa pues ya nos pueda acompañar. Ah, ya esté de regreso, que es impresionante solo ver ahí las 2 figuras. Sí, de hecho es la imagen que más pesa, ¿verdad? Porque sí pesa excesivamente y por eso es que él aparte sale en su plataforma distinta y con la capacidad del peso que él conlleva. Ahora volvamos un poco con la Reina de la Paz.
mencionaba el padre Fob que el mensaje central es eso de la paz y el contraste entre los que provocan guerra y muerte a lo que tiene que ser a la inversa y el querernos y amarnos y reconocernos unos a los otros. Sí, así es, el mensaje yo creo que está muy ad hoc a la situación que estamos viviendo en el exterior, ¿verdad? Entonces, Señor, danos la paz, por eso trae el mensaje de las andas de la reina. Y el mismo grupo que produce el adorno de Sepultado es también el mismo de la Virgen de Soledad. Sí, el mismo es gracias al maestro Juan Carlos. Juan Carlos combina Calvario con parroquia, ¿no? Así es, yo me admiro por él y te lo he dicho, te admiro por tener tantos proyectos porque también tiene otros proyectos. Incluso creo que el Calvario es el más grande por la dimensión de las andas, porque él trabaja todo. También tiene la de Pésame, que mañana van a ver un adorno hecho por él. Hecho por él. Y eso es algo también de una logística que se tiene que montar y desarrollar tremendo, porque este mismo mueble es el que le cambia el adorno. No. ¿O hay otro? Yo creo que el anda de la Soledad tiene su anda especial. De hecho, ya está montado el adorno para ingresar mañana. Bueno, ya es sábado, hoy ya cuando ingrese Jesús, la hermandad está citada a las 11 de la mañana para hacer el traslado de andas a la bodega y ya pasar las andas de la Soledad, y posterior, al finalizar la vigilia, pasamos las andas de resurrección. ¿Y el atuendo, el mismo que lleva en ese momento, es el que va a portar horas después? No, es Cambia, un más sencillo. Más sencillo. Recordemos que estamos en la Soledad de la Virgen. Aquello de liso, ¿no? Luto riguroso. Luto riguroso. Bueno, pues ya vamos a escuchar en el fondo la marcha que en ese momento, cuando está frente al ingreso principal del Palacio Nacional de la Cultura, acompaña a la Reina de la Paz del Calvario.
Y así es como la Santísima Virgen de la Soledad de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, ha finalizado su paso por el Palacio Nacional de la Cultura y ahora se está enfilando sobre la Séptima Avenida para pasar frente a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana como parte del itinerario y este recorrido procesional ya de este sábado santo, este sábado más santo de la Semana Santa, donde se estará realizando también los diferentes cortejos procesionales de pésame con la Santísima Virgen de la Soledad de los diferentes templos religiosos. Pues efectivamente, hay una frase que no se puede cambiar. Todo principio tiene un final y en este caso, William, el sexteto de cortejo procesionales de Santo Entierro que arrancan con San Sebastián y que están culminando con el Calvario nos ubica de un paso incluso ya de viernes hacia Sábado Santo por la serie de contingencias que se presentaron. ¿Qué es lo que más te emocionó en todo el recorrido de cada uno de los cortejos? Bueno, primero las muestras genuinas de fe. Es increíble ver cómo el pueblo sale a las calles y desde una lágrima, una plegaria, una oración, un niño acompañando a sus papás, ver con qué amor y esas manifestaciones que el pueblo hace al acudir a un cortejo procesional nos dicen una cosa, Gustavo, y es que efectivamente la Semana Santa es la fiesta nacional de Guatemala, la fiesta más importante, pero es una fiesta espiritual y esa fiesta espiritual son muy pocos los países que tienen de verdad la bendición de tener. Esta fiesta espiritual congrega a todo el mundo, a toda Guatemala. Aquí no hay distingo social, no hay clase social. Está el profesional, está la persona más humilde, pero todos somos un mismo cuerpo. Y eso de verdad, en pleno siglo XXI, la hace majestuosa, la hace solemne y la hace particularmente importante en la medida de entender que la Semana Santa está más viva que nunca. Y tantísima gente, William, Luis Armando y Alejandro, que viene a observar las procesiones, tienen sus periodos vacacionales, y otro núcleo que viene a también intervenir en las procesiones como devotos cargadores o cargadoras o cucuruchos. Entonces ese es otro impacto más generalizado y globalizado, como se dice en estos tiempos. Sí, y tenemos que concluir con algo. La Semana Santa, siempre que la vivimos, es abrir nuestro corazón y es entender que en la Semana Santa también se recibe. Se da, pero también se recibe. Oímos la bendición de la Reina de la Paz y eso nos recuerda que más allá de esta procesión, el camino de la fe lo seguimos cada uno de nosotros. Pero hoy la invitación, sobre todo a todos los que siguieron esta señal de TV Azteca Guate, es precisamente la conversión, es el hecho de que tengamos un mejor propósito de vida, de que desde lo mínimo no necesitamos grandes acciones, sino que con pequeñas acciones que nosotros realicemos, fomentemos una Guatemala mejor y un mañana mejor. Pero eso empieza con algo, con el compromiso personal de querer cambiar yo y no de criticar o despotricar con todo, como decía el padre, ¿verdad? Que había recibido ahí algunas críticas. El cambio lo genero yo y si quiero que cambie el mundo, primero tengo que cambiar yo. Entonces esa es la invitación, a que el cambio lo fomentemos desde lo interno para poder motivar a otros. Y como dicen las abuelitas, se predica más con el ejemplo que con las palabras. William, vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos ya en la recta final de esta transmisión especial.
Muy bien, pues ya con esta imagen de la Virgen de la Soledad, que justamente acaba de pasar por la Catedral Metropolitana, pues con esto nosotros comenzamos a cerrar nuestra transmisión. William Cameros, representando a Semana Santa en línea, muchísimas gracias por acompañarnos un año más, por apoyarnos con todos esos conocimientos que sin duda pues nos ilustran y nos muestran mucho de lo que es la Semana Santa en Guatemala. Gracias, Luis Armando, cordial invitación, porque la Semana Santa no se queda acá, como dijo Gustavo, consumatum est, todavía no. Tenemos que celebrar la resurrección y sobre todo con el propósito, ya decíamos, de ser mejores personas. Pero les pido a todos los que nos están viendo que nos propongamos algo hoy, en lo que queda de este sábado santo y lo que queda del domingo de resurrección. Que nos propongamos cualquier situación que por difícil que sea, que se las pongamos en las manos a Dios nuestro Señor, que ese sea el mensaje de despedida de hoy. Hay muchas cosas que a veces nos pasan en la vida, en el día a día, y hay aquellas cosas que parecen imposibles. A estas personas que nos vieron y que siguieron estas transmisiones, si ya hicimos lo imposible, realmente lo que estuvo en nuestras manos, dejémosle lo imposible a Dios. Muchas gracias, William. Gustavo, nos vamos. Nos vamos a 7 minutos para la 1 de la mañana de este sábado santo. De verdad que hay una frase que creo que es para tratar de aplicar. Por sus obras los conoceréis. A la vuelta que ya no estemos, que digan, bueno, aquel hizo tal cosa positivamente. Y que como no somos santos, pues que la mayoría de esas obras sean buenas, o sea, algo que se dejó hacia la posteridad, hacia la familia, hacia el núcleo de la vecindad, del país. A veces se logra tener esa posibilidad del país. Entonces, en primer lugar, también el gusto de compartir por tercer año, segundo con guantes, porque el primero te acordás algo especial. Moríamos de frío. La previsión de los guantes por los cambios de temperatura. Gusto compartido otra vez con William, con Alejandro y desde luego Luis Armando. Hasta el Viernes Santo, Dios mediante, del 2027. Muchas gracias, Gustavo. Alejandro, nos vamos. Así es, Luis Armando, no sin antes agradecer a toda la audiencia de TV Azteca Guate por su fidelidad y también para que ellos sepan y transmitan también cómo se vive la Semana Santa guatemalteca, porque hay personas en el extranjero, muchos guatemaltecos, muchos connacionales que extrañan estar en tierras guatemaltecas conmemorando esta Semana Santa, pero desde el extranjero también están al pendiente de cómo se vive este fervor, esta tradición, pero aparte de los cortejos procesionales, que es un espectáculo bellísimo, cada adorno procesional tiene un mensaje de catequesis y esto nos invita a la reflexión para ser mejores personas, para ser mejor hijo, mejor papá, mejor esposo y también mejor compañero en todos los aspectos de la vida. Y también es muy importante continuar con este triduo pascual. La procesión no termina en el sepulcro, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muchas gracias a usted que desde las 4 de la tarde nos estuvo acompañando a través de la señal de TV Azteca Guate, de todas las plataformas digitales de Semana Santa en línea. Muchas gracias por el favor de su preferencia. Lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate y nos vemos aquí el próximo Viernes Santo del 2027. Que tenga un excelente fin de semana.